Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba, postdoctor en Derecho por las universidades de Bolonia, Italia, Universidad de Buenos Aires y Museo Social Argentino. Profesor titular emérito de la Universidad de Buenos Aires, académico de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba, Argentina. Autor, y esto es donde vamos a afincarnos en las preguntas, autor de la Ley de Concursos y Quiebras de Argentina, Ley 24.522, intervino en la redacción del Código Civil Comercial de Argentina, es autor de más de 70 obras jurídicas publicadas en el país y en el exterior y de más de 300 artículos de doctrina. Es profesor honorario de diversas universidades. Queridos profesores, gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias por concedernos parte de su tiempo del día de hoy y gracias por compartir sus conocimientos en esta entrevista, en este conversatorio que será proyectado durante el transcurso de la sexta jornada de Derecho Mercantil a celebrarse en la ciudad de Caracas los días 5 y 6 de diciembre. Bienvenidos todos. Muchísimas gracias al Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje con el apoyo tecnológico al cual nos tienen acostumbrados. Muchísimas gracias. Y gracias a la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil por todos sus esfuerzos en lograr que estas jornadas sean posibles. Como decíamos al principio, nuestro conversatorio, nuestra entrevista va dirigida al derecho de la insolvencia, al derecho concursal, bastante olvidado, bastante maltratado en Venezuela por mucho tiempo y que estamos haciendo un esfuerzo desde la SOVEDEM por rescatar esta figura porque es necesaria. No se puede desplazar del derecho societario, no se puede concebir el derecho societario sin pensar en el último paso, ojalá que no se diera nunca, pero necesario de tener en cuenta, que es el derecho concursal como último paso de una sociedad mercantil. Me tomé el atrevimiento de hacer este inicio porque prácticamente desde 1921, en la reforma de 1921, el derecho concursal no se toca, no se maquilla ni siquiera, no se interviene quirúrgicamente como se debería intervenir. Y estas regulaciones evidentemente quedan fuera de la realidad social, de la realidad mercantil de un país. Procedo entonces con esta entrada a hacerles una primera pregunta. Doctor Rengel, seguramente mi apertura omitió muchos elementos de la realidad actual del sistema concursal venezolano. ¿Cómo podría usted sistematizar en pocos minutos los elementos destacados del derecho concursal venezolano, sean positivos, sean negativos? A usted la palabra, doctor. Gracias, Mario, y saludo a mi copanelista, a Paolo y a Daniel. Bueno, en Venezuela, el derecho concursal está previsto en el Código de Comercio, pero yo quiero destacar hoy el artículo 914, que es el que contempla los supuestos legales um, para que se dé la situación de quiebra de un comerciante y que, desde mi punto de vista, en muchos casos es usado disfuncionalmente. Vamos a ver. La doctrina más autorizada, bueno,
primero más bien referirnos al artículo 914. Básicamente los requisitos son que el comerciante no se encuentre en estado de atraso y que se encuentre en cesación de pago de sus obligaciones mercantiles. Y nuestra doctrina más autorizada, quiero a María Auxiliadora Pisani, su famoso libro La quiebra, derecho venezolano, y el doctor José Ramón Burgos Villasmil, La quiebra en el derecho venezolano. El estado de quiebra requiere que el pasivo del comerciante sea superior al activo, de forma que no se trate de una iliquidez, sino de una verdadera insolvencia que le impide el cumplimiento de sus obligaciones y lo haya llevado a la cesación de pago. El deudor está en quiebra cuando no dispone de valores realizables suficientes para satisfacer las obligaciones, sus obligaciones, es decir, cuando su patrimonio, entendido como activo menos pasivo, es incapaz de satisfacer las deudas contraídas, lo cual implica un estado de desequilibrio entre activos realizables y deudas por pagar. La quiebra funciona entonces en defensa de los acreedores cuando el patrimonio del deudor no basta para satisfacer sus deudas. Y para determinar ese estado de quiebra, se deben verificar las partidas de su activo, de su pasivo y de su patrimonio, es decir, del activo, el pasivo y el patrimonio del comerciante, para lo cual hay que acudir al balance o estado de situación financiera del comerciante, que firmado y certificado por contador público tienen valor probatorio de presunción iuris tantum desvirtuable mediante prueba en contrario. Ahora bien, la mera falta de pago de una o varias deudas no significa la cesación de pago que acarree la quiebra, puesto que se considera una cesación de pagos en el marco de la quiebra cuando el valor del activo no cubre el valor del pasivo. Entonces, ¿cuál es la situación que se presenta en Venezuela? Hay ocasiones en que el deudor, el acreedor, disculpen, que hay ocasiones en que el acreedor, en lugar de demandar el cobro judicial de su deuda, que sería lo que correspondería de su acreencia, el deudor, el acreedor opta por intentar la quiebra, solicitar la quiebra del deudor, sin que se cumplan, obviamente, con esos requisitos legales que hemos visto. Es decir, alegando cesación de pago solamente porque su deuda o su acreencia no ha sido satisfecha, lo cual no constituye el escenario de cesación de pago para que se dé la quiebra. Y adicionalmente a eso, sin atender a las concretas cifras del patrimonio del deudor, um, para que se demuestre si está en situación de quiebra o no. Entonces, esa situación que yo llamo disfuncional o ese uso disfuncional de la quiebra, que por no decir fraudulenta, bueno, lo que es una extorsión, una presión indebida, ilegítima al deudor. ¿Por qué? Porque en Venezuela, de acuerdo con el derecho venezolano, la quiebra culpable y también la fraudulenta puede estar sancionada con pena de prisión. Y entonces, pues ahí tenemos ese escenario en donde el acreedor, donde el deudor demandado en quiebra, se ve en esa situación de apremio porque no quiere pues enfrentar las consecuencias negativas en las cuales seguramente no está, o en la mayoría de los casos de los que estamos hablando no lo está, pero en todo caso se ejerce una presión para buscar un arreglo y buscar un cobro de la deuda por esa vía indirecta de la quiebra disfuncional, y que no es el uso que se le debe dar a la quiebra. Y también demuestra un poco conocimiento de lo que es la cesación de pago y el estado de insolvencia que justifica la quiebra de acuerdo con el derecho venezolano. Muchas gracias, don Pedro. Don Daniel, eh, acabamos de leer que usted fue autor de la ley 24.522. ¿Nos podría decir sobre derecho concursal en Argentina? ¿Nos podría decir cuáles fueron las principales innovaciones de esa ley y cuál era el estado anterior del derecho concursal en Argentina? Sí, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación y también un placer muy grande
compartir con Pedro y con Paolo este panel de entrevistas. En realidad, en el año 1995, la República Argentina enfrentó un cambio de gobierno muy fuerte, con un cambio de política económica y de condiciones de mercado. En realidad, se trataba de salir de lo que era una dictadura militar y se ingresaba a un gobierno constitucional donde el régimen era totalmente diferente. De hecho, la ley anterior, la 19.551, que rigió en Argentina hasta el año 1995, era una ley dictada por un gobierno militar con una fuerte impronta publicística, imperativa, tuitiva, que generaba un modelo de comunidad organizada que el gobierno militar quería imponer a la sociedad y que finalmente no lo pudo hacer porque en el año 1983 regresó la democracia. En ese tránsito no hubo grandes modificaciones a la ley y en el año 1995, habiendo cambiado la realidad del mercado y del país, el gobierno constitucional y el Parlamento nos encargó al doctor Julio César Rivera y a mí redactar una nueva ley de quiebras. Esta nueva ley cambió totalmente la filosofía. Fue una ley que fue una bisagra en el régimen jurídico de insolvencia, no solo en Argentina, sino en el mundo entero. Muchas de las soluciones que trajo la ley argentina en el año 95 fueron incorporadas 9 años después a la legislación portuguesa, que fue tan elogiada, 14 años después a la legislación francesa de Safeguard y 17 años después a la ley italiana. Básicamente lo que se hizo fue generar primero sistemas de accesos preventivos con las alertas tempranas y permitir los acuerdos preventivos extrajudicial con plena oponibilidad luego de su homologación respecto de los terceros. Esto se hizo a través de 2 etapas. Una primera etapa en la cual estos acuerdos preventivos extrajudiciales homologados eran ejecutables y oponibles a los que participaron del proceso, dejando a aquellos acreedores que no hubieran querido adherir a la propuesta libres para llevar adelante sus acciones. Y en una segunda etapa, después del año 2001, se transformó en una homologación erga omnes para toda la comunidad de acreedores, hubieran dado acuerdo o no a la propuesta del deudor para reorganizar su pasivo. Y esto tenía los mismos efectos del acuerdo preventivo judicial. Un segundo sistema de preventivo para el concurso preventivo que llamamos nosotros, estos acuerdos judiciales, donde lo más importante es una flexibilización en el acceso a los procesos conservatorios, pero donde cargaba sobre el deudor tener que acreditar y acompañar toda la documentación necesaria. Se liberaba al juzgado de tener que requerir. Quien quería acceder debía aprobar y acompañar todos los documentos necesarios. Se hizo una privatización del sistema de verificación de créditos, trabajando esto en el ámbito de la sindicatura, sin necesidad de intercambios judiciales, solamente al momento en que el juez reconocía y digamos, adjudicaba carácter o naturaleza a los créditos de verificados, admisibles o no verificados, o digamos, o no admisibles. Se permitió una amplia negociación de los acuerdos, pudiendo ofrecerse todo tipo de acuerdos con límites, por supuesto, cuando esto se tratara de quitas, y también se innovó pudiendo darle al deudor la posibilidad de categorizar acreedores para poder ofrecerles propuestas de acuerdo diferentes, siempre y cuando hubiera parámetros objetivos en la categorización, que sea por monto, por naturaleza del crédito o por circunstancias particulares. Esto fue importantísimo. El paso siguiente fue que el acuerdo preventivo que fuera homologado judicialmente importaría la novación de todas las obligaciones de causa o título anterior al concurso, las que quedarían naciendo como nuevas obligaciones y en caso de quiebra no se podría volver atrás, que es lo único que podía permitir el financiamiento postconcursal. De otro modo, el fracaso de las empresas, ya se había probado antes, era inevitable, porque nadie iba a financiar empresas cuyos pasivos tenían una contingencia enorme de poder volver atrás a cifras que habían sido muy superiores a las finalmente homologadas en el acuerdo. También se retiró esta idea persecutoria respecto a los administradores, pero de eso voy a hablar después, porque creo que es uno de los temas que le interesaba a Mario consultar. Y también se fue a un sistema de quiebra
donde se permitía que el deudor declarado en quiebra en un plazo muy breve de 10 días pudiera solicitar la reconversión de la quiebra en concurso preventivo cuando era quiebra directa pedida por acreedor, pero también se permitió en la quiebra pedida por deudor si hubiera o él viera una posibilidad de recuperar y evitar y salir de aquella trampa que era el acuerdo resolutorio que venía de la legislación italiana y que se había copiado en el año 91. Se eliminó la calificación de conducta, se entendió que la quiebra y el fracaso en los negocios era un avatar propio del riesgo empresario y de los mercados, y se restringió el régimen de responsabilidad de administradores y terceros al factor de atribución dolo. Ni la culpa, ni la inexperiencia, ni el fracaso casual generaban ninguna responsabilidad para los administradores. Y se diseñó un sistema de liquidación muy rápido para 4 meses de los activos en caso de quiebra a liquidarse, restringiendo también la continuación de la explotación, para que esto no terminara siendo la quiebra de la quiebra o aquello que el profesor Galgano había calificado como la empresa inmortal, aquella que nunca cerraba y nunca podía terminar. Y esto fue un cambio enorme que incluso con técnicas totalmente nuevas, que fueron muy criticadas, dentro de las cuales destaco como última, para no pasarme en el tiempo, la posibilidad que en el concurso preventivo, si el deudor fracasaba en obtener un acuerdo, algo que rige aún hoy, y la concursada es una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad por acciones o una sociedad cooperativa, terceros pueden concurrir a una suerte de salvataje para mantener el emprendimiento y los puestos de trabajo sin violar el derecho de propiedad de los accionistas, que transferirían sus acciones en función del valor de los activos, la evaluación de la empresa, detrayéndole el pasivo a ser satisfecho por el acuerdo homologado que se hubiera obtenido en el proceso, descontado esto en el tiempo a valor presente según una tasa de mercado, respetando derecho de propiedad, pero permitiendo la reasignación de eficiencia en el mercado de actividades productivas. Extraordinario, gracias, don Daniel. La suerte hizo que cuando estaba montando este panel, consulté con el profesor Hernando Montoya de Perú. Don Hernando me dijo, mira, sin duda escríbele a Paolo, que Paolo algo picante va a aportar a esta entrevista. Y como los peruanos de picante saben, no tardé ni 10 segundos, le escribí a don Paolo y lo tenemos aquí para contestarnos esta pregunta. Estuvo en la redacción de la Ley General del Sistema Concursal del Perú. Cuéntenos, don Paolo, ¿cuál fue el sistema derogado por esta nueva ley y cuáles fueron los aportes más importantes? Y después hay un detallito que quizás logre usted meter en el tiempo que estamos dando, que es que se habla del sistema concursal. Es decir, que el propio título de la ley nos da una idea de que no pueden ser normas aisladas, normas divorciadas entre sí, sino que tiene que haber un sistema que comprenda toda la regulación y que nos lleve a esta figura del derecho concursal. Gracias por estar con nosotros, don Pablo. No, a ti, estimado Mario, muchísimas gracias por la invitación y por poder compartir este panel con Daniel, Pedro, contigo, grandes expertos en la materia. Me es un honor estar acá. Y también, obviamente, agradecer a la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil por la invitación a esta sexta jornada y al Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje, el CEDCA, por el hospedaje en este panel virtual. A ver, nosotros en Perú tuvimos también, al igual que lo que tú mencionabas, Mario, en la introducción, por un periodo muy largo de tiempo, por 60 años, la denominada Ley Procesal de Quiebra. Fue una ley con un esquema muy tradicional, yo diría muy limitado también,
donde básicamente confluían las empresas en situación de cesación de pagos o problemas de suficiencia patrimonial y entraban a un proceso judicial llamado el proceso de quiebra, donde terminaban siendo liquidadas a través del síndico de quiebras, bajo la supervisión del juez de quiebras, y su existencia, digamos, terminaba en ese trance, en ese proceso. Las consecuencias fueron muy malas. Cuando se empezó a trabajar el cambio al sistema concursal actual, los resultados de la ley procesal de quiebras eran que los procesos duraban en promedio 10 años, y en esos 10 años casi o nada se recuperaba, con lo cual era más que todo un procedimiento de orden formal, donde el único que cobraba era el síndico de quiebras por su trabajo y donde los acreedores se quedaban sin cobrar un centavo. Básicamente, y perdonen la crudeza, pero eso es lo que sucedió entre el año 1932 a 1992. 60 años donde tuvimos este esquema bastante malo con relación a la insolvencia de la empresa. El año 92 se da un primer cambio, fue con la ley de reestructuración empresarial, que mueve bastante las clavijas, cambia digamos, la operatividad de los concursos y quiebras en el Perú, pero es 10 años después, un poco ya habiendo aprendido durante el 92 al 2002 esa nueva experiencia, es el año 2002 que tenemos un hito fundamental, ¿no?, en nuestro sistema jurídico peruano, con la ley 27809, la denominada Ley General del Sistema Concursal, ¿no? Tuve la suerte, el gusto enorme de poder participar con un grupo de expertos en la elaboración a nivel del INDECOPI, que es la entidad que vela por los concursos en el Perú, y esto se presentó con éxito al Congreso de la República y la ley fue aprobada sin mayor problema. Después, la ley del año 2002, la ley 27809, la que hasta el momento, luego de 20 años, 21 años, nos ha venido enseñando cómo llevar a cabo esta problemática de la insolvencia. Si me permites, y voy a tratar de ser muy esquemático dado el tiempo, podría decir que la ley concursal peruana, vigente desde el año 2002, tiene 4 características o 4 elementos fundamentales en su ADN, ¿no? El ADN de la ley peruana es, en primer lugar, expande la posibilidad de ser sujeto pasivo de un procedimiento concursal. No solamente está dirigida a personas jurídicas, a sociedades mercantiles, sino también pueden ser pasibles del procedimiento concursal personas naturales que realizan actividad empresarial. Me refiero a comerciantes principalmente, ¿no? En segundo lugar, constituye 2 grandes procedimientos. Es decir, un procedimiento propiamente de insolvencia, que nosotros lo denominamos procedimiento concursal ordinario, que puede ser llevado por un acreedor o el mismo deudor a personarse ante el INDECOPI, que es la autoridad que maneja los procesos concursales en el Perú, y solicitar su propia insolvencia. De hecho, hay una serie de requisitos y documentación de orden societaria, comercial, legal en general, contable también, que se solicita, ¿no? Y el otro procedimiento, que es el procedimiento concursal preventivo, lo que algunos en otras latitudes llaman el concurso preventivo, que básicamente se constituye como un procedimiento de precrisis o preinsolvencia y tiene la bondad justamente de evitar que la empresa entre en default, que entre en insolvencia y pueda previamente, a través de un acuerdo global de refinanciación, poder reprogramar, ¿no?, los pasivos con sus acreedores. Esto bajo un manto de oponibilidad del acuerdo que se adopte, ¿no?, de ser el caso. Entonces tenemos una ley expansiva en cuanto a los deudores sujetos del procedimiento, no solamente sociedades mercantiles, sino personas naturales con actividad empresarial. 2, tenemos 2 grandes procesos claramente delimitados, exclusivos y excluyentes entre sí, o un proceso de insolvencia ordinario o un proceso preventivo, concursal preventivo. El tercer elemento de su ADN es que, y esto de repente es lo más, entre comillas, revolucionario de esta ley, es que es un proceso privatizado. Es decir, ¿a qué me refiero? No depende de la voluntad del juez o la voluntad, en este caso, del tribunal del INDECOPI, que es el órgano administrativo que tramita los procedimientos concursales en Perú. No,
depende de la voluntad de la Junta de Acreedores para ver qué decisión se toma con relación al patrimonio concursado, qué decisión se toma con relación a los administradores, qué relación se toma con relación a los liquidadores, etcétera, etcétera. En otras palabras, en el Perú, bajo la ley concursal vigente, la Junta de Acreedores funciona como si fuese una Junta General de Accionistas en una sociedad común y corriente, y donde el acreedor con mayor cantidad de crédito reconocido viene a ser una suerte de accionista mayor, ¿no?, en el poder de decisión. Y entre todos estos acreedores, y sigo haciendo el símil con la ley de sociedades, terminan tomando decisiones con relación a cualquier aspecto que convenga la marcha de la empresa. Y esta marcha, de acuerdo también a la ley concursal peruana, puede tener dos grandes vertientes. O es una marcha hacia la reestructuración económico-financiera o reestructuración patrimonial del insolvente, o, por el contrario, es una marcha hacia su disolución y liquidación. Como fuera, más allá de cuál es la alternativa que se adopte, lo interesante, y como decía, lo revolucionario, por llamarlo así, es que esa decisión no depende del Estado, depende de la Junta, exclusivamente de la Junta de Acreedores, bajo un contexto de legalidad y de mayorías, evidentemente. Y el último aspecto, el cuarto elemento del ADN de la ley concursal peruana vigente, es lo que yo llamo la desjudicialización. Es decir, se saca del fuero judicial el trámite de los concursos en el Perú y se lo dan a un órgano administrativo. Ese órgano administrativo es el INDECOPI, que tiene la función de declararlo y eventualmente seguir el trámite correspondiente. Muchísimas gracias, don Paolo. Para quienes nos están escuchando, hemos tratado de juntar a tres maravillosos profesores que conocen, tratan y desarrollan el derecho concursal para traer tres visiones diferentes. La visión venezolana, empecemos por casa, donde hay una legislación, como decíamos hace unos minutos, anticuada, que necesita urgentemente una intervención a fondo. El profesor Paolo del Águila, que desde Perú nos cuenta cómo ha sido la evolución del sistema concursal en Perú, y don Daniel Vitolo, que desde Argentina nos da también su visión extraordinaria. Y continuando, y para no perder el hilo de esta entrevista, de esta mesa, la pregunta siguiente grande, digamos, el gran título es: ¿un sistema concursal debe ser punitivo, debe ser sancionatorio hacia el comerciante o la persona jurídica que llega al estado de insolvencia? ¿O tiene que ser un sistema orientado más hacia la preservación de esa empresa, hacia la continuación, hacia el salvamento de las empresas en dificultades económicas? Don Daniel, le pregunto, ¿es un sistema punitivo para los directores de la sociedad que permitieron llegar al punto de quiebra a la sociedad? ¿O volteamos la mirada a los terceros que se relacionan con una sociedad y buscamos más bien su recuperación? Nos encantaría saber su opinión. No, claramente que era la recuperación. El sistema retributivo de la quiebra y de los sistemas concursales es una cosa del medioevo. Es una cosa que hay que terminar con eso. Hay que entender que las crisis son económicas y financieras por razones no siempre imputables dolosamente a los administradores ni a los socios. Son las condiciones de mercado, son a veces decisiones del gobierno, son cuestiones que incluso pueden derivar en una impericia en materia del campo elegido o el mal financiamiento. En la medida en que no haya habido una actitud dolosa, entendiendo al dolo en la absorción de la culpa grave inclusive, que es el actuar con
intención de dañar o con manifiesta indiferencia de los intereses de los terceros, sacando esos casos claramente donde tiene que haber una sanción, pero esa sanción también tiene que separarse de lo que es las soluciones para los emprendimientos. Acá lo que hay que conservar es la empresa en marcha, hay que conservar la capacidad de generar riqueza. Y los procesos estos no tienen que ser retributivos, sino restaurativos. Aquí el deudor no es un agresor y los acreedores son sus víctimas. Todos son parte de una realidad y de una crisis. Porque por un lado hoy escuchamos en el mundo que a partir del año 1984, con la aparición de Edward Freeman, con esta idea de los stakeholders, de aquellos que apuestan y que participan y que quieren ser considerados para las decisiones, a la hora de la crisis quieren desaparecer. No, también tienen que comprometerse en el salvataje de la empresa. Tienen que ser parte de esto. Y aparte es la única manera en que esto pueda dar un resultado efectivo, que es el de poder volver a reunir lo que se rompió, que es la confianza, volver a hacer nacer lo que desapareció, que es el crédito, y volver a reconformar un pasivo de manera que pueda ser pagado en una medida con el sacrificio de todos en diversas medidas. Cuestiones que nosotros en la Ley de Sociedades Argentinas en su momento tomamos. Fíjense que tuvimos una medida revolucionaria que era permitir que los trabajadores voluntariamente pudieran renunciar a parte de los privilegios de sus créditos. ¿Para qué? Para mantener el emprendimiento y no perder la fuente de trabajo en un país que no tenía movilidad horizontal y aquella persona que perdía el puesto de trabajo no lo recuperaba en otra empresa, sino que quedaba desocupado por mucho tiempo. Por supuesto que era ante el juez y con apoyo de la asociación sindical legitimada para que viera que esto no fuera un fraude. Pero al mismo tiempo se le dio a los trabajadores un sistema de pronto pago laboral para permitirle con los primeros fondos que puedan subsistir con el ingreso que perdían si la empresa entraba en un concurso en quiebra o paralizaba las actividades. Así que yo creo que hay que buscar el sistema restaurativo, porque es la única manera de conservar. Si no, las soluciones que da la ley son absurdas, porque llegamos al día feliz donde se homologa el acuerdo o donde el deudor, bueno, es desapoderado por parte del juez y los bienes van a la liquidación. ¿Y cómo termina la historia? Hay un estudio del Banco Mundial en toda Latinoamérica que señala que en los procesos preventivos y liquidatorios de los países latinoamericanos, en la mayoría de los casos, el promedio de recupero de créditos a valores reales por parte de los acreedores girofarios es lo más cercano a cero, que los bienes se distribuyen entre los acreedores privilegiados y los funcionarios del concurso y que lo mismo ocurre también en los casos de concurso preventivo que derivan en quiebra porque aunque obtengan un acuerdo que se homologa, normalmente deriva en una quiebra indirecta porque el deudor lo incumple, porque el acuerdo no podía ser cumplido, porque no ha podido recuperar la actividad económica. Y en más del 90% de los casos, hasta la sanción de la ley nuestra, esa declaración en quiebra por quiebra indirecta se producía por la falta de pago de la primera cuota concursal que comprendía el concordato o el acuerdo. Fíjense ustedes si no hay que cambiar la mirada sobre esto. Maravilloso, gracias, don Daniel. Don Paolo, en Perú, ¿qué somos? ¿Qué buscamos? ¿Recuperar o sancionar? ¿Hay mecanismos legales que permiten aplicar correctivos a la sociedad antes de llegar a la etapa de insolvencia? ¿Qué sucede si estos mecanismos se ignoran, no se aplican? A ver, gracias por la pregunta, Mario, muy interesante. Sobre lo primero, en la misma línea que Daniel, yo creo que no hay que satanizar y a veces siento personalmente que se sataniza a la empresa que acude a un procedimiento de insolvencia o concursal en general, porque no es que uno vaya porque quiere hacer un fraude a los acreedores. Hay casos, hay algunos pocos casos que sí son así, pero en general uno acude porque realmente está con una situación de apremio, ¿no? De cesación de pagos, y es hasta cierto punto, yo creo, mucho más responsable sincerar esa situación, decirla abiertamente y buscar soluciones
para que la empresa continúe su marcha de una manera, dentro de todo, adecuada. Entonces, mirar el sistema de los concursos como un sistema de sanción o punitivo, particularmente pienso que es equivocado, ¿no? Sin perjuicio, como decía al inicio, de sí sancionar a aquellos que ya cometen algún tipo de ilícito penal, como el tema de fraude o quiebra fraudulenta, porque eso sí está claramente penalizado. Pero en general, ese no es lo cotidiano. Ahora, con relación a los mecanismos legales correctivos o preventivos, sí, tanto en la ley concursal como en otros ordenamientos de nuestro sistema legal lo tenemos. Principalmente, para no extenderme mucho, yo abonaría en dos grandes sistemas o trabajos del deudor. El primero, el denominado concurso preventivo, procedimiento concursal preventivo, que es uno de los dos procesos que yo les mencionaba y que puede ser acogido en el marco de la ley concursal como un mecanismo, primero conservativo. No es posible que se liquide una empresa que entra a un preventivo, a un procedimiento preventivo. En segundo lugar, un mecanismo que no desapodera al administrador de la empresa y con ello se refuerza las calidades y el know-how de la antigua administración. Y en tercer lugar, un mecanismo que además colabora en como decía hace un rato, en un sinceramiento de la situación para poder reprogramar o refinanciar el universo de obligaciones y empaquetarlas en un acuerdo global que sea oponible a todos los acreedores. En general, si bien la experiencia de procesos preventivos en el Perú no es mucha, la poca que ha habido ha sido bastante exitosa. Entonces, primero yo enfocaría eso. Y fuera del sistema concursal, es decir, como acuerdos extraconcursales, de hecho, la posibilidad es mayor. Muchas empresas buscan el refinanciamiento principalmente con entidades financieras o bancarias, que además son principales acreedores, y por ahí también hay una beta, ¿no? Importante de uso diferente al procedimiento concursal, pero con una finalidad igualmente conservativa y que en algunos casos termina siendo también exitosa. Entonces, a tu pregunta, estimado Mario, yo iría a esos dos niveles. Ahora, ¿qué sucede si estos mecanismos no se aplican? Y pasa también mucho, ¿no? Que algunos empresarios, algunas empresas no buscan ni lo uno ni lo otro, ni el concurso preventivo, ni los mecanismos extraconcursales. Bueno, lo que va a suceder, y eso también por experiencia lo hemos visto, es que van a terminar muy seguramente en un proceso de insolvencia y muy seguramente luego de eso en una liquidación en quiebra. Perfecto. Gracias, don Paolo. Don Pedro, volvamos a nuestro país, Venezuela. Tenemos un récord disputado con Argentina de inflación, hiperinflación, devaluación, etcétera, etcétera. ¿Cómo juegan estos elementos? ¿Qué papel juegan estos elementos en el derecho concursal venezolano? ¿Es justo que se desencadene un mecanismo sancionatorio de liquidación de una empresa ante estos elementos? Pero por otro lado, ¿qué hacemos con los acreedores, con el tercero que se acercó a negociar con una empresa? Cuéntenos, don Pedro. Sí, bueno, y yo creo que ahí se aplica mucho lo que explicó Daniel, en el sentido de que las situaciones de quiebra que no tienen que ver con un tema fraudulento, sino que es una mala gestión, o circunstancias económicas ajenas, de mercado, etcétera, pues eso no debería significar una, una sanción. Entonces, esos eventos, esas situaciones que tú estás planteando encuadran perfectamente en eso que dice Daniel. Yo creo que en el caso venezolano no habría razones para considerar que esas circunstancias constituyen una quiebra culpable o fraudulenta, porque las devaluaciones pueden ser consecuencia del mercado,
del riesgo país, de la situación inflacionaria y de debilidad de la moneda, que son cosas ajenas al comerciante, etcétera, y no deberían dar lugar a sanciones desde mi punto de vista. Ahora, lo que pasa es que aquí, justamente por el hecho de que puede haber sanciones o de que se puede transformar la quiebra en un asunto de naturaleza penal, entonces es cuando se usa disfuncionalmente, lo usan los acreedores para extorsionar o para presionar al deudor, y es lo que yo a lo que yo me refería en mi exposición, pero lo lógico sería que no. Y fíjate, por ejemplo, en Venezuela el derecho concursal establece, en el Código de Comercio se establece que cuando el comerciante no declara él, no se declara en quiebra, eso es quiebra culpable, por ejemplo. Y entonces, digamos, si ha sido lento o no se ha declarado en quiebra, sino que la solicitud de quiebra la presentan primero los acreedores, entonces eso es una quiebra culpable. Y entonces eso también es una situación que yo creo que es altamente inconveniente, ¿no? Y también yo agregaría todo lo que dijo Paolo sería ideal. Es decir, nuestra legislación es muy vetusta a la manera de cómo era la situación peruana que le explicó Paolo previamente. La situación inicial peruana era también así, vetusta, en donde la quiebra no había recuperación, en donde los acreedores no cobraban nada y el único que cobraba era el síndico. Es exactamente la situación de Venezuela, solo que en Venezuela no la hemos cambiado, sino que permanece igual y entonces, bueno, en la quiebra es poco probable que se consiga cobrar, salvo cuando yo demando fraudulentamente la quiebra para presionar al acreedor para que me pague. Eso sí ocurre. Hay deudores que se dejan llevar por esa presión y buscan un acuerdo y pagan al acreedor que está demandando la quiebra para quitarse de encima del procedimiento. Eh, Otros no, otros resisten y defienden su quiebra con su estado financiero y logran ser exitosos. Y el acreedor, por haber escogido una vía equivocada, una vía errónea para perseguir su pretensión, pues tiene que sufrir las consecuencias de eso. Si hubiera demandado el cobro, pues hubiera podido cobrar, mientras que en la quiebra no está planteado que el deudor le pague al acreedor que está demandando. Entonces, más bien es perjudicial. Cuando se usa esa estrategia y no funciona la extorsión, la posibilidad de el acreedor lo que está es desmejorando su posición negociadora con el deudor, en el fondo. Gracias, don Pedro. No pude resistir a la tentación. Traje aquí también a nuestra mesa, a nuestra entrevista, la noción de inteligencia artificial. No nos podíamos quedar con eso guardado en el tintero. Inteligencia artificial y sistemas concursales. Don Paolo, usted que es presidente de la sala especializada en procedimientos concursales del Indecopi, ¿piensa que estas decisiones que ustedes toman, que tienen una complejidad altísima, una complejidad infinita, pueden ser encomendadas a la inteligencia artificial? Una pregunta compleja. Yo no sé, y soy muy amigo de las nuevas tecnologías y de los avances, ¿no? Siempre se presupone que los abogados somos un poco alejados de eso y creo que no es tanto así. Creo que más un membrete que nos ven como poco tecnológicos. Yo creo que, a tu pregunta, estimado Mario, no sé si las decisiones como tales, que sí tienen un alto grado de complejidad y de análisis, pudiese ser esto derivado a una IA. Sin embargo, en donde yo sí veo mucha utilidad son en dos niveles que nos competen también en nuestro trabajo diario a nivel del trámite de los procedimientos concursales. En el primero, yo te diría que la inteligencia artificial podría ser, como de hecho lo ha demostrado,
sumamente relevante e importante para la automatización y la simplificación de los procedimientos. Y esto, a la larga, nos daría una reducción de plazos, una reducción de costos de transacción en general y finalmente decisiones mucho más seguras, motivadas e informadas. O sea, yo por ese primer filón vería que la inteligencia artificial puede ser de suma ayuda. Y por otro lado, eso en relación a nuestra labor como agentes de trámite del procedimiento. Pero como agentes de decisión, y acá estoy pensando en los deudores y en los acreedores de los sistemas concursales, también la inteligencia artificial puede ser una herramienta sumamente valiosa en el entendido de que si hay algo que usualmente no hay en los procedimientos de insolvencia es información, ¿no? Hay un nivel de asimetría informativa muy grande entre algunos deudores con sus acreedores. Y creo que la inteligencia artificial sí podría suplir esa suerte de asimetría informativa y dar y generar cualquier cantidad de información desde un punto de vista financiero, contable, reorganizativo, de ingeniería empresarial, legal, evidentemente, etcétera, etcétera, para que estas juntas de acreedores que, bajo el esquema que yo les mencionaba, operen en el Perú, puedan estar con mucha mayor información, información relevante y oportuna al momento de la toma de decisiones. Entonces, sí veo, ¿no?, que bajo esos dos niveles, la inteligencia artificial, no diría puede ayudar, yo creo que ayudaría muchísimo y debe ser hasta cierto punto un tema de agenda necesario para todos los operadores del derecho concursal. Muchísimas gracias, don Paolo. Don Pedro, le tengo que pedir resumen rápido porque el tiempo nos alcanza. Dijimos que hay una serie de elementos que distorsionan en Venezuela todo el factor financiero empresarial. ¿Cree usted que la inteligencia artificial sería capaz de estar adelante, de estar al frente de estos cambios tan cotidianos, tan drásticos, tan bruscos que sufrimos en materia concursal? Bueno, en la medida en que la inteligencia artificial ayude a, a procesar data este, eh, más velozmente, que es un poco el corazón de la inteligencia artificial, pues en esa medida, en lo que pueda contribuir con el derecho concursal y con el derecho en general, será positivo. Es decir, um, todos esos temas, en vez de tener una persona que se va a tardar años o no sé cuánto tiempo en buscar la data sobre las devaluaciones, depreciaciones, tasas de inflación, etcétera, pues entonces la inteligencia artificial, claro que puede cumplir un papel, porque para mí la inteligencia artificial no es sino un procesamiento muy eficaz de data existente, pero el principal problema que tenemos los países en vía de desarrollo, vamos a decirlo así, no tanto es la parte tecnológica, sino es la parte de esa recopilación de datos. O sea, estamos muy atrasados en todo lo que tiene que ver con la inserción de esa data de manera que pueda ser procesada por la inteligencia artificial. Y por eso los países desarrollados van a la cabeza de eso, porque ellos ya están bastante, la Big Data está mucho más ingresada y mucho más recopilada, de manera que la inteligencia artificial la pueda buscar y la pueda procesar eficientemente. Ya tienen muchos años incorporándose en ese proceso y por lo tanto ese es un reto que tenemos muy importante. Y no solamente en esta materia que estamos hablando, sino en todas las demás, ¿no? Es decir, si no tenemos una data, por ejemplo, jurisprudencial, para decir un solo ejemplo, o sea, las búsquedas de jurisprudencia son con un grado de obsolescencia bastante marcado, etcétera. Y entonces, a eso me refiero, pues el manejo del Big Data es un reto
que tenemos, pero que indudablemente es beneficioso y que se tiene que trabajar en ese sentido. Muchísimas gracias, don Pedro. Don Daniel, ¿inteligencia artificial al servicio del abogado? ¿O es el abogado que está al servicio de la inteligencia artificial, alimentándola con la data que acaba de mencionar el doctor Rengel? No, sin duda, la inteligencia artificial es una herramienta hoy absolutamente actual. Aquí en la República Argentina se utiliza en algunos casos judiciales. La provincia de Río Negro ha resuelto en minutos 3.000 casos de juicios ejecutivos que tenía estancados con inteligencia artificial, y el grado de satisfacción residual de los litigantes ha sido enorme. Y lo que hace el mundo de las finanzas, de la economía, que es de lo que se está hablando en el caso de los concursos y de las quiebras, frente al hecho de enfrentar una situación de dificultades económicas o financieras de carácter general, o un estado de sanción de pagos, con la información empresaria cargada sobre activos, flujos, desempeño comercial, costos, precios. Bueno, la inteligencia artificial en pocos minutos podría evaluar la situación tomando como referencia toda la información disponible en la nube, en plataformas, sobre mercados, tendencias, costos, normas gubernamentales, productividad, experiencia de otros procesos concursales, y presentarle al juez, al síndico y a los acreedores no solamente un diagnóstico de la situación del deudor, sino también soluciones posibles para resolver la crisis, un menú de alternativas de salidas. Piense usted, Mario, que en segundos un algoritmo puede resolver el cumplimiento de los requisitos para acceder a procesos judiciales específicos. En minutos puede programar el calendario y la agenda del proceso, cuestión que entre nosotros lleva semanas o meses. En la verificación de créditos, en menos de 5 minutos, la inteligencia artificial puede resolver las solicitudes de verificación, compulsar la información, cotejarla con normas legales, regulaciones administrativas, datos financieros, o como decía Pedro, jurisprudencia, doctrina relevante, señalar y analizar cuáles serían y puntualizar las cuestiones discutibles, opinables, la admisibilidad de las pretensiones, diseñar planes de pago o de salida para superar la crisis entre lo que es el pasivo relevado provisionalmente y lo que son los activos o los flujos posibles para enfrentar esta situación. Un borrador de un informe individual de crédito se puede hacer en segundos e inmediatamente generar una audiencia virtual y ver si existe la posibilidad de buscar una salida consensuada, veloz, aportando ideas, diseñando opciones superadoras, no tomando la decisión final, sino presentando y facilitando esto. Imagínese usted la evaluación de bienes, la construcción de escenarios de reestructuración de activos, el escenario de reestructuración de pasivos, la actividad de la concursada. Todo esto también se puede evaluar en segundos, pronósticos sobre el futuro, posibilidades de recuperación, costos y sacrificios de los participantes del proceso. Miles de aspectos pueden ser planteados y resolverse en pocos minutos, y esto permitiría un rediseño revolucionario de los procedimientos concursales. Y en pocos días tener un panorama y resolverse si se sigue o no se sigue con el proceso, que son procesos que hoy duran años. Y cuando llegamos al final, ya no importa, porque como bien señaló Pedro, como señaló usted, Mario, o también Paolo, el cambio dinámico de la economía en países como los nuestros, lamentablemente, con altísima inflación, con devaluación de la moneda, con cambio en los valores del tipo, con distintos tipos de cambio, con regulaciones que van cambiando, es imposible. ¿Qué país es hoy tomándolo con un año de diferencia? O con 2 años o con 3 años. Ya no sirve. Cuando quiero recuperar no tengo que recuperar. Por eso fracasan históricamente en los países latinoamericanos los concursos preventivos. Terminan derivando siempre, o en su gran mayoría, en una quiebra indirecta. Y a través de estos procesos podemos hacer algo muy rápido, que finalmente es el tema de la insolvencia. La verdad, señores, restauramos, sacrificamos, avanzamos. ¿Y sabe qué? También la participación de la inteligencia artificial en las sugerencias, en la provisión de planes, le quita dramatismo a esta cuestión emocional del enfrentamiento deudores con acreedores. Porque finalmente, si sale bien la cosa,
El acreedor piensa que fue burlado. Bueno, ahora el deudor conserva la empresa gracias a mi sacrificio, que yo no merezco y demás. El deudor va a pensar que, ¿para qué me sacrifiqué tanto si no me valoran? Si voy a la quiebra, piensan que fueron estafados. Es decir, y si acá toda una inteligencia artificial planteara, señores, este es el escenario, tomen la decisión, me parece que finalmente tomen la decisión que tomen, las suspicacias bajan, porque hay una mirada objetiva sobre el escenario. Alguien plantea objetivamente, alguien que no tiene una cuestión emocional. Y esto yo creo que puede ayudar mucho en los procesos. Así que, bueno, es mucho por caminar, pero creo que ya están empezando a darse algunos pasos sumamente interesantes, como en materia societaria. Ya hay una sociedad española que ha hecho una asamblea en el metaverso con avatares y se representaron por diversos avatares, haciendo todo el proceso de registro y votación por blockchain. Nadie se quejó. Bueno, parecería que esto que daba tanto miedo puede funcionar. Por supuesto, tiene que tener límites. Es decir, la inteligencia artificial, sobre todo hoy, no tiene una conciencia, es decir, la empatía de poder percibir el entorno, ni conciencia en cuanto a la axiología y valores, la ética. Pero bueno, no le hagamos tomar esas decisiones, sino que nos ayude para que nosotros podamos tomar las mejores decisiones en conjunto. Muchísimas gracias, don Daniel. En estos momentos es imposible no evocar el cuadro de Goya del Prado, donde Saturno devora a su hijo, y Saturno no es otro que el tiempo, el titán Cronos. El tiempo es el único capaz de devorar al hombre. Y llegamos así al final de nuestro tiempo, pero yo sí les voy a pedir en un resumen de verdad mínimo, breve, rápido, un del sistema concursal latinoamericano. ¿Es un sueño o es una quimera? Don Paolo. Ni sueño ni quimera, estimado Mario. Yo creo que puede ser una perfecta realidad. Y de hecho, como en la introducción que hiciste, yo también veo muchos temas, o me dedico mucho al arbitraje, y existe una ley modelo arbitral, ¿no? Dada por Luncitral, que funciona sumamente bien y es un ejemplo no solamente en la región, sino a nivel mundial, donde el sistema de composición de conflictos a través de esa ley es perfectamente válido y fluye sin ningún contratiempo, con toda naturalidad. También hay una ley modelo en materia de insolvencia transfronteriza, que es una necesidad teniendo en cuenta que las empresas no solamente tienen bienes en un país, sino en múltiples países, y tienen acreedores no solamente en un país, sino también en muchos otros países. Y bajo esa experiencia, y bajo la experiencia también de acciones y foros que ha tomado, por ejemplo, el Banco Mundial en materia de insolvencia transnacional, yo creo que ese título que tú llamas un sueño o una quimera, yo diría que es una totalmente factible realidad. Y sería, yo creo que hasta mejor y saludable tomar una suerte de ley modelo, ¿no? Positivizarla, obviamente, en nuestras legislaciones internas, pero tener una suerte de idioma común, así como lo tenemos con el castellano, un idioma común que sea atractivo, ¿no? Y sea al mismo tiempo eficiente y eficaz para el tratamiento de las insolvencias a nivel de la región. Don Daniel. Bueno, a mí me entusiasma el entusiasmo de Paolo, pero en realidad no soy tan optimista. Este enfrentamiento es muy antiguo, el del universalismo contra el nacionalismo en materia concursal, y esto se pudo ver bien en el caso de la Unión Europea. Los países están resistiendo las directivas que se están dictando porque sus economías son diferentes, ¿no es cierto? Sus economías, sus idiosincrasias y el resto del sistema jurídico. Porque, por ejemplo, yo tengo algunos amigos que son jueces de quiebras en Nueva York, y ellos dicen, bueno, la quiebra no hay ningún problema. Me dice, Daniel, declaramos la quiebra en minutos, tomamos los activos, los ponemos todos en internet, se subastan en un día y después discutimos el dinero.
Le digo, bueno, esto no puede hacerse en la República Argentina, olvídate, no hay ninguna manera que esto pueda ser así. Es decir, como tampoco es posible que una persona que tiene un auto con una deuda prendaria y no paga las deudas, vengan con un juego de la llave cuando no paga la cuota quinta y le lleven el auto y se lo llevan y no lo ven nunca más. O que lo desalojen en 15 minutos de la casa porque no pagó la hipoteca. Es decir, son realidades que funcionan con también distintas historias, distintas modalidades, y por supuesto que sería maravilloso tener un sistema común o de valores comunes, pero las economías, las leyes de quiebras tienen la particularidad que tienen un alto grado emocional y de impacto en los gobiernos. Los gobiernos se enloquecen con las leyes de quiebra, están indignados con las leyes de quiebra, y muchas veces cuando hay una crisis, pasó en Argentina, está con las recetas del Fondo Monetario Internacional, cuando hay una crisis, reformen la ley de quiebras, pensando que reformando la ley de quiebras van a ser eficientes empresas que no lo son. Entonces, como la quiebra finalmente es un problema, la quiebra, la insolvencia, la crisis, es un problema económico y financiero, no es un problema jurídico. La ley de quiebra lo que hace es venir a poner orden cuando hay un desorden económico y financiero para que no haya una rapiña, que los buitres se lleve el que tiene más informado, el más fuerte contra el más débil, es decir, que se violen derechos de propiedad. Viene a poner orden y a disciplinar, no viene a arreglar el desbarajuste económico y financiero que tiene otro origen. Entonces, al presentarse distintas realidades y también distintos sistemas de gobierno, por ejemplo, el sistema chileno, que es un sistema de un país unitario, ellos tienen la posibilidad de utilizar herramientas administrativas muy fuertes en todo el país. Nosotros tenemos un país federal, 24 jurisdicciones que aplican la ley según su propio criterio, que tienen constituciones propias y sistemas de procedimientos para juicios procesalmente diferentes en 24 jurisdicciones. Tenemos una constitución que prohíbe que se prive a las personas de su derecho de propiedad si no es por ley y por sentencia pasada en calidad de cosa juzgada. Es decir, en una votación de mayoría, en un concordato, la mayoría no podía privar de su derecho de propiedad por la quita a la minoría sin intervención de un juez que homologue. Y, por ejemplo, quizás Perú lo puede hacer, Colombia tiene un sistema también diferente, lo tiene también diferente Brasil. Entonces, a ver, yo no estoy desdiciendo a Paolo. Es decir, por supuesto que es algo que podemos aspirar. Lo que ocurre es que si esto fuera nada más que un problema de los concursalistas, bueno, yo creo que ya lo hubiéramos resuelto, porque somos bastante más prácticos que los hospitalistas. Yo soy las dos cosas, con lo cual tengo una especie de esquizofrenia bifronte. Soy por una parte de la sociedad y por otra parte las quiebras. Pero ahora ocurre que la Unión Europea, con la última directiva, la 1023 del 2019, ha dicho, bueno, que el derecho societario no interfiere en el derecho concursal, porque cuando confluyen los dos y hay conflicto, hay que preservar a la empresa y el derecho societario tiene que dar un paso al costado. Así que imagínense lo que me cuesta a mí tener que desdecirme de mí mismo cuando tengo el otro sombrero. Pero bueno, cosas de la vida que también le dan algo de simpatía y alegría. Muchas gracias, don Daniel, picante como siempre. Don Pedro, somos Home Club, cerramos. Sí, bueno, yo O Quimera. coincido con Paolo de que es algo deseable y coincido también con Daniel en lo poco optimista, en lo que menciona Paolo sobre en los esfuerzos de unificación de UNCITRAL en el derecho arbitral. Es más bien una excepción porque no se ha tenido el mismo éxito lamentablemente en otras áreas, pero es muy necesario porque obviamente hoy en día en un mundo global, inversiones globales, pues las empresas tienen activos en todas partes del mundo y entonces esos activos, si no hay un régimen concursal transnacional, pues son objeto de depredación, son depredados por los acreedores locales y bueno, quedan fuera los acreedores generales. No hay el patrimonio, no hay el patrimonio como prenda común de los acreedores porque los activos que están en el extranjero no forman parte de ese patrimonio común de los acreedores locales, lamentablemente. Muchísimas gracias, Pedro. Ha sido de verdad una ocasión inenarrable, increíble de tener tres intelectos convergiendo en una sola idea del sistema concursal, sus bases, su orientación.
Nuestro mayor agradecimiento desde la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil, que está a sus órdenes, abre sus puertas a todos ustedes para cualquier actividad, para cualquier apoyo que podamos ser de utilidad en sus respectivos países. Muchas gracias, don Paolo, muchas gracias, don Daniel. Pedro, mil gracias por estar aquí y nuestro reiterado agradecimiento al Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje, CEDCA, por la plataforma tecnológica. Tengan todos muy buenas tardes y gracias. Buenas Muy buenas tardes. tardes. Muchas gracias.